Bienvenidos, mi nombre es Alexander Pais. Y mi nombre es Marlon Zurita. A continuación, les explicaremos sobre un sistema de transmisión por cadenas. Detallaremos sus características y lo primordial, realizaremos un ejercicio basado en datos de la vida real de una máquina transportadora de carga pesada. Continuando con la explicación, vamos a dar unas breves características sobre este sistema. Dice que el sistema de transmisión por cadenas realiza un movimiento de arrastre entre sus ruedas dentadas. A continuación les vamos a detallar sobre sus partes. Primero, posee una rueda conductora. Su principal característica es que esta rueda está conectada a la máquina impulsadora del movimiento. Puede ser un motor eléctrico, que en su mayoría se da en los casos de la vida real. Además tiene una rueda conducida. Esta rueda por lo general está conectada a la máquina que está sometida a movimiento. Y por último posee una cadena. Que es la que abraza a las ruedas dentadas, como podemos ver en la animación. A continuación les vamos a hablar sobre la máquina a la que hemos sometido a estudio y a continuación mi compañero lo detallará. Bien, a continuación vamos a explicar sobre el ejemplo aplicativo que hemos escogido para explicar sobre lo que es la transmisión por cadenas. Esta es una transportadora de carga pesada que utilizamos para transportar una cierta cantidad de tableros triples en proceso para llevarle a continuación a lo que es una preprensa. Y como podemos fijar, aquí tenemos lo que es la transmisión de cadenas. Esta es la rueda conducida y en este de acá abajo está la rueda conductora. Ya, aquí nos fijamos claramente el tipo de cadena que tiene. Es de 3 hileras de rodillo simple. Y es lo que es el sistema de transmisión que hemos escogido para analizar en lo que es este ejemplo aplicativo para este proyecto. Bien, el planteamiento de este problema se da de la siguiente manera. Dice, diseña una transmisión para un transportador de carga pesada que es impulsado por un motor reductor eléctrico de ruedas dentadas rectas de 3 escalones de marca Mannesmann de Mag, donde la velocidad de entrada al sistema será de 60 RPM y la velocidad de salida requerida será de 24 RPM, donde el transportador requiere 12 HP, donde se requiere una transmisión de 3 hileras, como pudimos observar en la animación anterior. Todos estos datos nos proporciona el motor. Entonces ahora procedemos a sacar de manera independiente los datos. Esto quiere decir que es un motor eléctrico, un transportador de carga pesada, las revoluciones de entrada son 60, las revoluciones de salida son 24, la potencia de entrada es 12 y tiene un sistema de transmisión de 3 hileras, como lo pudimos ver anteriormente. Para la resolución del ejercicio tenemos que calcular la potencia de diseño, que está simbolizada con la letra P y D. Entonces, la fórmula para la potencia de diseño es igual a la potencia de entrada, que nos da como dato que tenemos 12 HP, por el factor según el tipo de la máquina que vamos a someter al estudio. Es por eso que vamos a acudir al catálogo a ver con motor eléctrico y transportador de carga pesada. Entonces, acudimos ahora a ver en el catálogo. Una vez en el catálogo, procedemos a ver, donde este catálogo es de Rex, que es el fabricante de la cadena a la que se está utilizando en la máquina que pusimos a su consideración. Entonces procedemos a buscar en el catálogo el factor C1 que necesitamos para encontrar la potencia de diseño. Entonces vemos que es un motor eléctrico
y un transportador de carga pesada, en donde su factor, ya lo hemos señalado, es 1.3 de acuerdo a las características antes mencionadas. Bien, una vez obtenido el factor C1, procedemos a reemplazar los datos en la fórmula, donde P es 12 HP y el factor, como pudimos ver, es 1,3. Entonces, procediendo al cálculo, esto es igual a 15,6 HPs. Ya. Pero ahora hay que tomar en cuenta que es para 3 hileras. Entonces acudimos nuevamente al catálogo para encontrar el factor de servicio que es el adecuado para 3 hileras. Nos ubicamos en la página del catálogo y podemos observar que aquí dice número de hileras. Es decir, que con 3 hileras el factor de servicio es 2,5, que es el valor que necesitamos trasladar a la fórmula para el sistema de 3 hileras. El factor de servicio encontrado para 3 hileras, procedemos a dividir esta potencia de diseño encontrada a continuación. Entonces, 15,6 HP dividimos para el factor de servicio que era 2,5, dándonos como resultado una potencia de diseño de 6,24 HP. Este 6,24 es la potencia para cada una de sus hileras. Como segundo paso tenemos el cálculo de la relación de transmisión, que en la mayoría viene representado con la letra I. Entonces, la relación de transmisión viene dado por la fórmula, según los datos que tenemos, número de revoluciones de la rueda conductora sobre el número de revoluciones de la rueda conducida. Reemplazando los datos, tenemos que 60 RPM sobre 24 RPM. Entonces, nuestra relación de transmisión para este sistema es 2,5. Esta relación de transmisión es adimensional. Como tercer paso, tenemos el tipo de cadena, que se procede a encontrar mediante la utilización de la potencia de diseño para cada hilera y el número de revoluciones de la rueda conductora. Con estos dos datos nos ubicamos en la gráfica del catálogo. Una vez ubicados los datos, procedemos a buscar en la gráfica los datos mencionados. Es decir, tenemos 60 del número de revoluciones de la rueda conductora y tenemos 6,24 de la potencia de diseño, que está entre el 6 y el 7. Entonces procedemos a hacer el gráfico, que más o menos nos da por la cadena número 80. Entonces, con esos dos datos hemos encontrado que el número de cadena para nuestro sistema de transmisión es la número 80. Una vez encontrado el número de cadena, procedemos a buscar en el catálogo al que le corresponde. Como la de nosotros era número 80, podemos ver que aquí nos señala número 80. Entonces, procedemos a ver su paso, que en esta ocasión el paso es de 1 pulgada. Como quinto paso, tenemos el cálculo del número de dientes de la rueda conductora, que este número de dientes viene simbolizado por el Z1. Entonces, para proceder a este cálculo, nos guiamos nuevamente en el catálogo. Una vez ubicada en el catálogo y tomando de referencia el número de revoluciones de la rueda conductora, que en nuestro caso es 60, procedemos a ver en nuestro catálogo. Pero como pueden ver aquí,
no existe 60. Entonces nos vemos en la obligación de realizar una interpolación. Y en este caso tomamos de referencia el número de dientes para tomar sus valores, que este es el que más se asemeja o más se acerca a la potencia de diseño, que en nuestro caso era 6,24, que está comprendido entre 5,71 y 10,7 para nuestra interpolación, que lo realizaremos a continuación. Con los datos obtenidos procedemos a hacer la iteración correspondiente como se mencionó anteriormente. Entonces, aquí procedemos a colocar el número de revoluciones, que había 50, nuestro caso es de 60 que no existía en catálogo y el otro caso que era de 100, con sus respectivos factores. A, que tenía un valor de 5,71, B, que es lo que nosotros no tenemos, y C, con un valor de 10,7. Entonces, aplicando la fórmula de la interpolación, tenemos B menos A sobre B menos A. La otra, C menos A sobre C mayúscula menos A. Reemplazando los datos tenemos que X menos 5,71 sobre el valor de B, que es 60, menos el valor de A, que es 50, igualamos el valor de C, que es 10,7, menos el valor de A, que es 5,71, sobre C mayúscula, que es 100, menos A mayúscula, que es 50. Una vez realizada esta operación y despejando el valor de X, nos da la siguiente, nos da el siguiente valor, nos da un valor de 6,708. Esto nos quiere decir que este sistema, este número de dientes es el idóneo para nuestro sistema, ya que este valor de X supera al valor de la potencia de diseño para cada hilera, que es 6,24. Entonces, como pudimos ver, elegimos un Z1 de 32 dientes. Como sexto paso, tenemos el tipo de lubricación que este sistema de cadena requiere. Entonces, para proceder a ver el tipo que necesita, nos vamos al catálogo nuevamente. Ya, una vez elegido los 32 dientes de la rueda conductora y realizado la interpolación, nos podemos dar cuenta que en nuestro caso cae en el tipo A, que en este lugar es donde se explica y se identifica el tipo de lubricación que esta cadena requiere. Entonces, el tipo de lubricación tipo A dice que es una lubricación manual y por goteo. Entonces, esa es la que requiere nuestro sistema. Como séptimo paso, tenemos el cálculo de los números de dientes de la rueda conducida. En este caso, este tipo de dientes viene representado por Z2. Y lo calculamos mediante la fórmula de la relación de transmisión, que es igual a Z2 sobre Z1. Z1 y la relación de transmisión ya tenemos, entonces procedemos a despejar y decimos que Z2 es igual a la relación de transmisión por Z1, donde reemplazando los datos, en este caso podemos ver que la relación de transmisión es 2,5 y Z1 podemos ver que es de 32 dientes. Entonces, el Z2, haciendo el respectivo cálculo, nos da un valor de 80 dientes. Tomando de referencia el Z1 y el Z2,
que son números pares, podemos decir que es un sistema eficiente, ya que la característica fundamental dice que el número de dientes deben ser iguales para un mejor funcionamiento. Como siguiente paso tenemos el cálculo del número de revoluciones real de la rueda conducida, que viene representado por N2 real y se da por la relación de transmisión, donde tenemos N1 sobre N2 es igual a Z2 sobre Z1, y esto es igual a la relación de transmisión, en donde este va a ser nuestro N2 real. Una vez planteada la fórmula, procedemos a colocar los datos. N1 es 60 sobre N2R, que va a ser el valor que vamos a calcular, son nuestro Z2, que es de 80, y sobre nuestro Z1, que es de 32 dientes. Despejando, nos queda nos queda 60 por 32 sobre 80, donde realizando esta operación nos da un valor de 24 RPM, que este es el verdadero número de revoluciones que entrega la rueda conducida. Continuando con la resolución del ejercicio, vamos a encontrar lo que son los diámetros de las catarinas, tanto de la rueda menor como de la rueda mayor. Entonces, para encontrar el diámetro de las catarinas utilizamos la siguiente fórmula, donde el diámetro 1 va a ser igual al paso sobre el seno de 180 dividido para Z1, por lo que es el diámetro 1. Y para encontrar lo que es el diámetro 2, utilizamos la misma fórmula, pero con el Z2. Ya, a continuación lo que hacemos es reemplazar los datos. Tenemos que el paso es de 1 pulgada y el Z1 son de 32 dientes y el Z2 de 80 dientes. Entonces, diámetro 1 va a ser igual a 1 pulgada sobre el seno de 180 sobre los 32 dientes. El diámetro 1 va a ser igual de 10,22 pulgadas. Lo mismo hacemos para encontrar el diámetro 2. Tenemos que es 1 pulgada sobre el seno de 180 sobre Z2, que equivalía a 80 dientes, y calculamos que el diámetro 2 de la catarina es de 25,471 pulgadas. A continuación vamos a encontrar lo que es la distancia entre centros y la longitud de la cadena. Para comenzar, tenemos que encontrar lo que es la distancia entre centros mínima, para la cual utilizamos la siguiente fórmula. El C mínimo debe ser mayor al diámetro mayor, que es de 2, más el diámetro menor de 1 sobre 2. Reemplazamos los valores que tenemos y decimos que el distancia entre centro mínimo es igual a 25,471
pulgadas más 10,202 pulgadas sobre 2. Entonces el C mínimo es igual. Entonces tenemos que la distancia entre centros mínimo es de 30,572 pulgadas. Ahora, si necesitamos el número de pasos, que es por lo general lo que se encuentra en lo que es las cadenas, lo que hacemos es con el factor de paso, que tenemos que el paso es igual a 1 pulgada, encontramos lo que es la distancia entre centros mínimo, también en pasos, para lo cual, como el paso es de 1, la distancia de C mínimo también va a ser igual a 30,572 pasos. Para continuar con la operación, tenemos que dirigirnos a lo que es la tabla del catálogo que estamos utilizando, pero para ello necesitamos primeramente calcular el factor A. El factor A es igual a la diferencia de los diámetros sobre 2 veces E. El E equivale a lo que es el C mínimo calculado anteriormente. Por lo tanto, tenemos que el factor A es igual a 25,471 pulgadas menos 10,202 pulgadas sobre 2 por 30,572 pulgadas. Por lo tanto, el factor A es igual a 0,2497219. Con este valor del factor A nos dirigimos ahora sí al catálogo para encontrar los demás factores. Una vez calculado el factor A, nos dirigimos a la tabla del catálogo para encontrar en la siguiente tabla los demás factores, tanto B, C y D. Primeramente, con el factor A calculado, que era de 0,24971 alrededor, nos ubicamos entre los factores que estén más cercanos dentro de las columnas. Esta es la columna A. Nos vemos que el 24,971 que encontramos se encuentra entre el 24,615 y el 0,25038. Como recomendación siempre es escoger lo que es el factor A igual o el inmediato superior. En este caso escogemos el 0,25038. Entonces sus correspondientes factores B, C y D son 1,9363 y el factor C de 0,4194, el factor D de 0,5806. Una vez encontrados los factores A, B, C y D del catálogo, nos dirigimos a lo que es encontrar el número de pasos o la longitud de cadena. Para encontrar la longitud de cadena utilizamos la siguiente fórmula. La fórmula es N, número de pasos, es igual al factor D por E sobre los pasos más el factor C por Z1 más el factor D por Z2. Lo que hacemos aquí es reemplazar los valores ya obtenidos y encontramos lo que es el número de pasos, que es la longitud de cadena. Entonces, N es igual al factor D, que tenemos que es de 1,9333 por E, que anteriormente mencionamos que E equivalía al C mínimo. Entonces el C mínimo es 30,572 pulgadas sobre los pasos, será 1 pulgada, más el
Entonces encontramos lo que es una longitud de cadena de 119,065 pasos. Si tuvimos que es dos números pares, 32 y 80 respectivamente. Entonces, para que el sistema de transmisión de cadenas sea más eficiente, necesitamos que la longitud de la cadena tenga un número impar. Entonces, para escoger el número impar correspondiente, debemos escoger el número entero impar que sea igual al encontrado o superior. En este caso, por estos decimales ya no podemos escoger el 119 y tenemos que el número de pasos es 121. Ese es el que nos asumimos para lo que es la longitud de cadena. A continuación vamos a encontrar la distancia entre centros corregido, para lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula. E es igual a n, que era la longitud de la cadena, menos el factor c por z1 y menos el factor d por z2, multiplicado por el paso y dividido para el factor b. Entonces, la distancia entre centros corregidos, reemplazando los valores, tenemos que 121 pasos menos el factor c, que es 0,4194 por z1, que es de 32 dientes, menos el factor d, 0,5806 por 80 dientes. Esto multiplicado por el paso, que es de 1 pulgada, y dividido para lo que es el factor b, que es igual a 1,9363. Entonces tenemos que la distancia entre centros corregidos es igual Entonces la distancia entre centros corregidos tiene un valor de 31,57 pulgadas. Ya, teniendo esto, hemos encontrado lo que es tanto la distancia entre centros y la longitud de la cadena. Ya, a continuación vamos a encontrar lo que son los ángulos de contacto, tanto el ángulo de contacto 1 y el ángulo de contacto 2. Para eso utilizamos la siguiente fórmula. Para el ángulo de contacto 1 es igual a 180 menos 2 veces la función seno inverso de la diferencia de los diámetros de las catalinas sobre 2 veces el valor de la distancia entre centros corregidos. Entonces, el ángulo 1 es igual a 180 menos 2 seno inverso de el diámetro 2 es de 25,471 menos 10,202 sobre 2 por 31,57 una pulgada. Entonces el ángulo 1 es igual a... Entonces el primer ángulo tenemos un valor de 152,012 grados. Y este ángulo nosotros le consideramos como verdadero porque es mayor a 120, como lo dicen los catálogos. Y a continuación vamos a encontrar lo que es el ángulo 2.
Para encontrar el ángulo 2 utilizamos la misma fórmula pero cambiando lo que es el signo. Entonces decimos que el ángulo 2 es 180 más 2 veces la función seno inverso de la diferencia de los diámetros sobre 2 veces la distancia entre centros corregida. Entonces tenemos que el ángulo 2 es igual a 207,988 grados. Y este es un ángulo que también es mayor a 120 grados y le consideramos como verdadero. A continuación vamos a encontrar lo que es la velocidad del sistema. Para encontrar la velocidad del sistema vamos a utilizar la siguiente fórmula. Velocidad es igual al número de lentes 1 por el paso por la velocidad angular de 1 dividido para 2. Entonces tenemos que la velocidad es igual. Z1 es 32 dientes por el paso que es de 1 pulgada y por N1 que es de 60 RPM. Ya, esto dividido para 2. Tenemos que la velocidad del sistema es de 160 pies por minuto. Bueno, a continuación vamos a encontrar por último lo que es la fuerza transmitida. Para encontrar la fuerza transmitida vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde la fuerza es igual a 3300 por la potencia de diseño sobre lo que es la velocidad calculada anteriormente. Proseguimos a reemplazar los datos. 3300 por la potencia de diseño total del sistema, que es de 15,6 HP, sobre la velocidad, que es 160 pies por minuto. Encontramos que la fuerza es igual a 321,75 libras fuerza. Y con esto damos por finalizado lo que es el ejercicio y hemos encontrado todas las incógnitas que se requiere para lo que es el sistema de transmisión de cadena. Ha sido todo sobre el sistema de transmisión por cadenas. Espero que toda la información que les proporcionamos les sirva de ayuda. Muchas gracias por su atención.